Hola a todos, soy la doctora Beni Contreras, coordinadora de Medicina Preventiva de Red Médica Universitaria. Bienvenidos nuevamente en esta segunda temporada de Por Tu Salud. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama síndrome coronario agudo, y tenemos de invitada a la doctora Jessica Ferro Pérez, que nos ha apoyado anteriormente en algunas emisiones pasadas. Y bueno, es un tema súper importante porque vamos a hablar de varias entidades. No solamente uno escucha algo, la palabra coronario, y luego se va, o su mente se va hacia la palabra infarto, ¿no? La relaciona. Entonces vamos a hablar de varias entidades que son muy importantes saber identificarlas y no asustarnos y ver de qué manera podemos prevenirlas, ¿no? Hola doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Así es, vamos a hablar de los síndromes coronarios agudos y me gustaría empezar comentando que efectivamente es un tema muy importante porque es posible que tengamos un amigo o un familiar que ya haya sufrido de un ataque cardíaco, es decir, o un infarto, o que tengan factores de riesgo que vamos a conocerlos para padecer uno. Y es importante porque los infartos o los síndromes coronarios agudos se pueden evitar. Y además son una emergencia médica. El tratamiento tiene que ser rápido, oportuno y eficaz. Bueno, vamos a aclarar primero unos conceptos para entrar bien en este tema. Uno de estos es isquemia. Vamos a entender por isquemia como una muerte celular o un estrés celular causado por una disminución súbita del flujo sanguíneo. Es decir, no hay oxígeno en el tejido. Y cuando digamos miocardio, también otro concepto importante, nos vamos a referir indistintamente al tejido muscular del corazón. Bueno, sabemos que pues el corazón es un músculo, es del tamaño de nuestro puño, sin embargo es el músculo más fuerte de todo el cuerpo, ya que lleva la sangre con oxígeno y nutrientes hacia todo el cuerpo. Y el mismo corazón se nutre por sus arterias coronarias, es decir, lleva también oxígeno y nutrientes por estas arterias coronarias. Vamos a imaginar que estas arterias coronarias son como una manguerita que necesitan que estén totalmente libres, que su calibre esté totalmente libre. Si empieza a taparse, empieza a haber problemas coronarios, ¿de acuerdo? Ahora, el infarto, el IAM, que es un infarto agudo al miocardio, es la necrosis o la muerte de unas células producida por una reducción súbita del flujo sanguíneo, es decir, no hay sangre, es igual a no hay oxígeno. ¿Qué pasa con ese tejido que no recibe oxígeno? Se muere. Aquí ponemos sobre la mesa unos conceptos muy importantes. Conocemos coloquialmente lo que es el preinfarto, mucha gente lo llama preinfarto. ¿Qué es esto? En medicina lo llamamos angina de pecho estable e inestable, que son dos entidades, efectivamente, como mencionaba la doctora Vianney, independientes al infarto. El infarto es, ya se murió el tejido porque ya hubo una falta de irrigación sanguínea ahí. Sin embargo, el preinfarto o estas anginas de pecho, hay una suboclusión o es una oclusión parcial de estas arterias coronarias que no necesariamente se reflejan en un daño en el tejido o una muerte del tejido como tal. Entonces, esa es la única diferencia. Pero sí las manifestaciones, es decir, lo que siente el paciente suele ser prácticamente la misma. Pero bueno, todas estas enfermedades, como dijimos al principio, las englobamos en una definición, en un nombre, en un concepto que es síndrome isquémico coronario agudo, SICA, las siglas como tal, lo mismo, una disminución abrupta del flujo sanguíneo. ¿Por qué es importante este tema entonces? En México representa más o menos el 16-17% de las muertes, y es importante ¿por qué? Porque se da en personas que son altamente productivas y en edad reproductiva. Es decir, nos está quitando vidas importantes por algo que se puede prevenir, por esto es importante. Ahora, hay que conocer los factores de riesgo. Hay factores de riesgo que son, si un paciente los padece, aguas. De los más importantes es la hipertensión, el azúcar alta, la diabetes mellitus también. También tener el antecedente familiar de un hermano o un papá que haya padecido ya sea una angina o un infarto como tal. El sexo y la edad, ¿por qué? Porque es más frecuente en hombres y en edades avanzadas. El tabaquismo también es una de las causas
o de los factores de riesgo más importantes. Otro es el sedentarismo, que es esto, la inactividad física y una dieta poco saludable, porque esto nos lleva al sobrepeso, y tener sobrepeso lo traducimos nosotros en medicina como una hipercolesterolemia y una hipertrigliceridemia, que es esto, un exceso de grasa en la sangre, que es una de las bases fisiopatológicas de estos padecimientos. Hablando un poquito de estos dos últimos, es decir, la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, sabemos que hay colesterol bueno y colesterol malo, así lo conocemos coloquialmente. El colesterol bueno es HDL y es bueno porque se lleva estos colesteroles malos al hígado para procesarlos y tratar de eliminarlos. Pero ¿qué pasa si tenemos un exceso de colesterol malo en la sangre y muy poco colesterol bueno? Pues bueno, el bueno no se puede llevar al malo, se queda todo esta grasa en las arterias y se forma una placa de ateroma. Estamos entrando ya aquí un poco en la fisiopatología de estas etiologías. Entonces, esta placa de ateroma es el acúmulo de grasa en este calibre. ¿Qué es lo que pasa? Se llena de grasa, disminuye el calibre y además se endurecen las paredes. Entonces, ese vaso sanguíneo ya no funciona adecuadamente. Disminuye el flujo que pasa, es decir, no pasa la suficiente sangre que debería pasar, no hay suficiente oxígeno, empieza el daño. Y estas placas de ateroma se pueden ir formando desde la infancia hasta la edad adulta. Y cuando se empieza a manifestar como tal el síntoma, es ya más o menos como a la cuarta o quinta década de la vida. Aquí incluimos un concepto importante que es la aterosclerosis. Ese mucha gente yo creo que lo conoce, o el índice aterogénico. La aterosclerosis son dos conceptos que están interrelacionados. Una es la aterosis, que es esta acumulación localizada de lípidos o de grasa en estos vasos sanguíneos. Y otra es la esclerosis, que es el endurecimiento cicatrizal secundario a esta formación de una placa. Ahora, el inicio de los síndromes coronarios agudos, ya sea preinfarto o infarto, está dada por la ruptura de esa placa. Mucha gente cree que ya porque tenemos la grasita en el vaso sanguíneo, ya podemos tener un infarto. No, ¿qué es lo que pasa? Realmente se rompe esa placa de ateroma porque así es nuestro cuerpo, empieza a formarse un coágulo. Ese coágulo puede desprenderse, va a ser un trombo y luego se convierte en un émbolo porque se desprendió y está viajando y es lo que tapa esta arteria coronaria. Entonces, por eso es muy, muy, muy importante entender estos conceptos. Entonces, una vez que se inició esto, se rompió, se activa una cascada de coagulación, se formó un coágulo y todo, empiezan a manifestarse los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Hay que poner muchísima atención en esto porque si yo como paciente o como cualquier persona lo puedo identificar, voy a saber qué hacer, ¿ok? Entonces, lo más importante, el tiempo es tejido. Si sé cómo se manifiesta, voy a poder actuar rápidamente. Lo más común, hasta en 96% de los casos, se manifiesta por un dolor en el pecho. Es un dolor torácico. ¿Cómo es este dolor? Es un dolor tipo opresivo. Sentimos que nos están apachurrando el pecho, o tipo quemante, o tipo punzante. Lo más común es que sea opresivo. Se irradia a la parte interna del brazo, al cuello, se puede irradiar también a la mandíbula o a la espalda, a la región que está entre las escápulas o los omóplatos. Algunas veces y solo en ciertos pacientes se puede manifestar como epigastralgia o como un dolor en la boca del estómago, como cuando tenemos gastritis, y suelen tener hipo. Esto es más común en adultos mayores. Si un adulto mayor tiene hipo, le duele la boca del estómago y aparte le duele el pecho, aguas. Hay que hacerle estudios sí o sí, también en las mujeres embarazadas. Además, este dolor suele durar más de 5 minutos, incluso hasta más de 20 minutos. No se modifica con la respiración y no se modifica con los movimientos y se acompañan, los llamamos nosotros en medicina síntomas de descarga adrenérgica, que es que están todos pálidos, están sudando frío, tienen náusea, tienen vómito, tienen mucha fatiga, están muy débiles, no se pueden a veces ni siquiera poner de pie. Entonces, si me aprendo esto o si entiendo esto, sé que un paciente o sé que un familiar está teniendo un infarto o un preinfarto. Entonces hay que estar muy, muy alerta.
Supongamos que ya identificamos los síntomas y tengo una persona que se siente así. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Lo más importante, uno, es activar un sistema de emergencias. Esto es marcar una ambulancia, porque es particularmente importante alertar a los recursos médicos o paramédicos, porque existe una cadena que se tiene que poner en marcha. Suponiendo que si llega una ambulancia, tiene que trasladarlo a un hospital que tenga una sala de hemodinamia, si es que llegara a requerirse, para hacerle un cateterismo, la colocación de un stent, etc. Por eso es importante, más que nosotros como familiares, por querer ayudarlo, lo llevemos a un hospital, es mejor siempre llamar al sistema de emergencias. Y una cosa también muy importante es, si tengo aspirina en casa, ya sea aspirina Protect, aspirina Forte, de la que sea, dársela al paciente, que la mastique, que no la trague, que la mastique. Es la mejor manera en la que podemos ayudar a nuestros familiares. Y ahora una cosa muy importante que lo quise dejar al final es la prevención, porque como decíamos antes, esto es algo que se puede evitar. Bueno, ¿qué es lo más importante para prevenir el infarto? Conocerme, saber si tengo factores de riesgo, la presión alta, el azúcar alta, si fumo, si no hago ejercicio, si como mal, saber que tengo que acudir periódicamente a revisión, ya sea con mi doctor de cabecera, mi doctor familiar, con quien yo prefiera, y ya ellos referirán si es necesario un servicio de cardiología, pero al menos una vez cada 3 años, al menos. Si yo sé que tengo factores de riesgo, de preferencia tiene que ser anualmente, e incluso ya con un cardiólogo. Hay que realizar también estudios periódicamente, como es un electrocardiograma, que son unos pequeños chuponcitos que miden la actividad eléctrica del corazón. También estudios de laboratorio que incluya un perfil lipídico con todos estos tipos de grasa, un índice aterogénico, un examen de laboratorio general. También, si por ejemplo yo sé que soy hipertenso, saber cuáles son mis metas de control de presión arterial, tomarme al menos una vez al día la presión arterial, eso es tener una presión arterial controlada. También si tengo el azúcar alta, al menos una vez al día en ayuno tomarme el azúcar capilar con estos glucómetros que se hacen con un piquetito en el dedo. Además, saber también cuáles son mis metas, si acabo de comer cuánto azúcar debo tener, si estoy en ayuno cuál es mi nivel de azúcar que debo tener. Así como los mismos exámenes de laboratorio que se le hacen a los pacientes diabéticos. También uno de los más importantes y quizá uno de los más difíciles es el tabaquismo. En el momento en el que se suspende el hábito tabáquico, empieza a tener una gran mejoría. ¿Por qué? Porque el tabaco tiene ciertas sustancias que hacen o que limitan o ocupan el espacio que debería usar el oxígeno en la sangre. Entonces, desde el momento en el que se suspende ya estamos ayudando a nuestro organismo y es un factor protector cardiovascular. También tener un buen manejo de la actividad física, esto es hacer actividad moderada o intensa, pero no leve porque si no nos sirve, de moderada e intensa 30 minutos al día. Manejo dietético con nutrición, esto es tener un manejo grande, es cardiólogo, médico general, en este caso también nutrición. ¿Por qué? Porque se tiene que dar una dieta individual y específica para cada paciente, que incluya, si tengo hipertensión, reducida en sal, si tengo diabetes, reducida en azúcar, si tengo sobrepeso, limitado un poco en grasas y demás. Por ello también es muy importante. Además, ellos hacen un control ponderal, miden el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal, que es diferente en hombres y en mujeres. Y uno de los más importantes también, si yo sé que tengo factores de riesgo, 2 o más, ya sea el sobrepeso, que no hago actividad física, hipertensión, diabetes, fumo, cualquiera, 2 o más de estos, tomar aspirina Protect ayuda muchísimo, es profiláctico para prevenir que me dé un infarto. Ok, bueno, pues agradecemos mucho esta información, doctora, es súper importante. Y vamos a una pequeña cápsula de 5 puntos informativos por tu salud y regresamos con la doctora Jessie. Datos importantes por tu salud.
Síndrome isquémico coronario agudo. El síndrome isquémico coronario agudo se caracteriza por una disminución abrupta del flujo sanguíneo en las arterias coronarias, causado por una ruptura o erosión de la placa de ateroma, manifestadas comúnmente por dolor de pecho. Existen varios factores de riesgo cardiovasculares. Los más importantes son la hipertensión arterial, el tabaquismo, el sedentarismo, padecimiento de diabetes mellitus, el sexo y la edad, así como los antecedentes familiares. Algunos síntomas del síndrome isquémico coronario agudo son los siguientes: dolor torácico con duración superior a los 5 minutos, que no se modifica con la respiración o realizando movimientos. Sensación de quemazón o pesadez, sudoración, palidez, náuseas, vómito, debilidad, fatiga y falta de aire. Los infartos son evitables. Acude a una revisión médica periódica. Si no existen factores de riesgo, acude cada 3 años. En caso de que estos se presenten, visita a tu médico de forma mensual o trimestral. Realiza actividad física moderada, como puede ser 30 minutos diarios de ejercicio. En pacientes con 2 o más factores de riesgo, se recomienda tomar una aspirina Protect. Datos importantes por tu salud. Hola a todos, muy bien, pues ya regresamos de los 5 puntos por tu salud y vamos a retomar algunos temas que son súper importantes de todo lo que nos acaba de decir la doctora Jessie. Entre uno de ellos, que es el más importante, es de que se puede prevenir. Entonces hay que apostarle todo a la prevención y bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Ella ya lo comentaba, hay que acudir a nuestras revisiones de rutina, conocer cuáles son nuestros valores, saber que el perímetro abdominal también es un factor de riesgo, porque un perímetro abdominal elevado en mujeres mayor a 80 y hombres mayor a 90 es un factor de riesgo porque podemos tener problemas de colesterol y triglicéridos, como ella lo menciona, la hipercolesterolemia o la hipertrigliceridemia. Y bueno, doctora Jessie, platicamos, así como tú explicas del colesterol bueno, colesterol malo, podemos hacer una pequeña analogía suponiendo, bueno, tú me dirás, si una arteria fuera como uno de los pequeños callejones de aquí de Guanajuato, y de esos pequeños callejones que se llena de basura, ¿no? Incluso hasta se tapa, no hay pasada de tanta basura que hay. De todas maneras, siempre va a haber desechos, entonces en el cuerpo pues también, ¿no? La basura tal vez podríamos ponerla como que es el colesterol LDL, entonces puede tapar el callejón o en este caso puede tapar la arteria, ¿no? Pero por ejemplo, ¿quiénes se encargan de limpiar los callejones? Bueno, uno de los encargados pues podría ser los señores que ayudan con la limpieza y recogen la basura. Pero ¿qué pasa si tenemos un callejón atascado y solamente tenemos una sola persona que va a limpiar? Pues no acaba, ¿no? Entonces hay que ayudarnos un poquito, como dices tú, con la actividad física, con la alimentación y, como dices, de ver la importancia del equipo multidisciplinario. No nada más con el cardiólogo y me caso con esta área y ya, o sea, no. Tengo que tener mi equipo, como dices, de nutrición, de medicina general, de cardiología, dependiendo también de todo lo que tenga este paciente, ¿no? Valorarlo de manera integral y, bueno, súper importante seguir las indicaciones, ¿no? Tratar de ser como lo más minucioso en, por ejemplo, cuáles son mis metas de control, como ya lo decías, que se me hace muy interesante, porque no todas las personas vamos a tener las mismas metas, ¿no? Y aparte, no todas las personas toman el mismo tratamiento, entonces es muy, muy importante también saber identificar qué pastilla me estoy tomando, desde hace cuánto tiempo me la estoy tomando, cada cuándo, ¿no? Sí, así es. Esto es de manera individual, es algo muy particular. Si nosotros nos conocemos, conozco mis factores de riesgo para poder prevenirlos, que es uno de los puntos más importantes,
si yo me conozco, sé cómo usted dice lo que tomo, cómo lo tomo, cuándo lo tomo, en la medida en lo que lo tomo, cada cuando tengo mis citas, cada cuando me toca revisión de laboratorio, cada cuando me toca mi cita con el cardiólogo, con todo este equipo multidisciplinario, si yo paro todo esto, hago todo esto, no le estamos dando motivos al corazón para que se infarte. Ahora, si ya conocí mis factores de riesgo, puntos importantes, yo las conozco mis factores de riesgo. Estoy haciendo esta prevención primaria de mis factores de riesgo, me cuido, como bien, etcétera. Identifico cómo es un infarto, es decir, esto que mencionábamos del dolor de pecho, que se irradia hacia el cuello, hacia la mandíbula del lado izquierdo, hacia el brazo izquierdo, hacia la espalda, que dura más de 20 minutos, que se acompaña de palidez, sudoración fría, náusea y vómito. Ya la hice. Si yo identifico, ya la hice. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Si lo identifiqué, cuarto punto muy importante, activar a un sistema de emergencias. Marcar a una ambulancia para que ellos sepan que, según lo que le digamos, tiene dolor en el pecho, le cuesta un poco de trabajo respirar. Ellos van a saber identificarlo y van a saber a qué hospital va a ser necesario trasladar a ese paciente y el equipo necesario para reanimar al paciente en dado caso en la misma ambulancia. ¿Y qué es otra cosa muy importante? Quinto punto muy importante, si tengo en casa aspirina, dársela al paciente, que la mastique, que no la pase. Ahora, haciendo esta recapitulación de estos 5 puntos muy importantes, conocer mis factores de riesgo, prevenirlo conociendo ya mis factores de riesgo, identificar cómo es un infarto, cómo es una angina de pecho, activar al sistema de emergencias y el quinto, aspirina. Sí, pues sí, súper importante. Y bueno, también a lo mejor dices tú, masticar la aspirina, lo cual es muy bueno, y no esperarnos a que se me va a pasar, mejor mañana voy a consulta, o medicarse con más cosas, ¿no? Por ejemplo, la aspirina está bien, y sin embargo, decir, ok, tomé esto y acudir al médico, ¿no? O llamar al sistema de emergencias, como tú dices. Así es, porque siempre va a ser mejor prevenir que tratar, siempre. Así es. Pues bueno, agradecemos mucho esta plática, es muy interesante y muy importante que todos lo conozcamos. No porque yo no tenga hipertensión o no porque no tenga alguno de los factores de riesgo que ya mencionaste, no estoy exenta de. Entonces, como dices, puedo tener un familiar, un amigo, entonces más vale saber para poder prevenir, ¿no? Y bueno, agradecemos mucho a la doctora Ferro y también a su atención en la emisión de este programa de Por Tu Salud. Los invitamos a ver la programación del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Vianey Contreras, coordinadora de Medicina Preventiva en Red Médica Universitaria. Y nos vemos en la próxima emisión. Gracias.